Buen día a todas las personas que en este momento nos acompañan en nuestra transmisión. Qué bueno tenerles con nosotros y qué bueno que pasemos un tiempo especial, que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Saludo a todas las personas que están por Facebook, todas las personas que están por YouTube, a todas las personas que están por Meet. Qué bueno acá, que estemos y que podamos decirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos direccione y que podamos aprender y bajar a nuestro corazón lo que Él hoy nos quiere enseñar. Le recordamos que nosotros somos CRECI, somos comunidad de restauración empresarial cristiana internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida. El tema que tenemos para hoy es 4 principios dentro del cambio. Vamos a hablar de 4 principios dentro del cambio. Qué bueno que usted pueda tomar nota, tener en cuenta, porque esto sí que nos pasa a nosotros constantemente y muchas veces perdemos el año. Pero antes de meternos en la prédica, quiero invitarles a que oremos, a que le pidamos la dirección al Espíritu Santo para que sea Él el que hable, el que enseñe y que acá todos podamos aprender. Así que le invito a que oremos. Padre, te queremos alabarte, te queremos glorificar. Te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, papá. Toma, Señor, este tiempo, Padre, tu palabra, Señor, que llegue a los corazones de tus hijos que van a ver esta prédica, Padre Santo. Oro para ser un instrumento nomás, que seas tú hablando a través de mi vida y que acá, Padre Santo, todos podamos aprender y bajar a nuestro corazón lo importante para ver prodigios, milagros y maravillas. Papá, te alabamos, te glorificamos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a ir a la palabra. 4 principios dentro del cambio. Mire, cuando hablamos de cambio, la cosa hay veces se complica. ¿Por qué? Porque hay momentos difíciles cuando vienen los cambios, sí, claro, momentos difíciles porque hay una rutina que tú haces y llega un momento en que te paran esa rutina y tienes que empezar una nueva. Entonces no nos gusta porque siempre tenemos miedo a lo desconocido, tememos a lo desconocido. Pero los cambios son necesarios, hay cambios que son necesarios. Y mire que nosotros hay veces no alcanzamos a percibir los cambios. A ver, voy a tomar algo común. Hay una pareja que de pronto se mira, se gusta, se enamora y son novios. Ya hay un cambio. Antes de pronto tú hacías tus cosas solito o solita y luego ahora ya tienes un novio o una novia que la involucras en muchas cosas. Ahí ya hay un cambio. Pero luego vieron de que como que se entendían y se gustaban mucho más y se empezaron a enamorar, entonces se casaron. Ya hay otro cambio. Antes de pronto tú ibas a la casa por la noche de la chica y conversabas y entonces ahora estás viviendo con ella. Ya hay un cambio. Y luego entonces está en matrimonio y vienen los hijos. Otro cambio. Entonces mira los cambios de estar solo, de hacer las cosas de pronto solo a la hora que yo quiera, ya es con otra persona, ya después ya es vivir con esa persona, ya son hijos en el cual ya tengo una responsabilidad mayor. Hay cambios, siempre hay cambios en todo momento y hay veces a nosotros nos da temor ese cambio, pero es normal, ¿sí? Mira lo que dice Romanos 12:2. Y coloqué Romanos 12:2 para explicarte más adelante algo importante. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante eso, ¿no? No nos conformemos. Esa es una palabra interesante. No nos conformemos, porque cuando yo no quiero los cambios, entonces me conformo y me quedo en la zona que, ahí, en esa zona suavecita, zona rica, en el cual pues aquí no me preocupo, ya sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Eso se llama zona de confort. Entonces nosotros tenemos que movernos y hay veces la misma vida nos mueve, ¿sí? Usted cuando se casa, muy chévere, muy rico, se ponen de acuerdo y se levantan un domingo a las 10 de la mañana. Pero ¿qué pasa cuando tengan un bebé? Ustedes no se ponen de acuerdo con el bebé cada 2 horas le está pidiendo comida, ustedes a las 5 de la mañana, a 6 de la mañana, 8 de la mañana. Ya cambió todo. Entonces nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Entonces vamos a ver 4 principios. Quiero regalarte 4 principios. Qué bueno que usted pueda tomar nota. Porque estos 4 principios van a pasar por su vida, o ya pasaron, o están pasando.
pero ¿cómo los estás asumiendo? Bueno, el primer principio es aceptar el cambio. Hay personas que no aceptan el cambio, por eso vienen conflictos. Hay separaciones porque usted no acepta el cambio. Uy, ¿cómo así que tengo una responsabilidad yo con una mujer o con un hombre o con unos hijos? Y se va, porque no acepto el cambio. Hay personas que no aceptan el cambio aún físicamente. Hay muchas cosas que no lo aceptamos, entonces las cosas se complican más, porque cuando usted no acepta el cambio, entonces, y usted se resiste, entonces viene el temor, viene la duda, la frustración, las cosas no las hago como tengo que hacerlas, no las disfruto porque no acepta el cambio, porque estamos acostumbrados a algo cotidiano. Entonces es muy importante que usted aprenda a manejar los cambios, que usted aprenda a entender de que esos cambios en determinados momentos son importantes. Te he traído ejemplos bíblicos para que usted de pronto afirme más este concepto y recuerde cada principio. Quiero llevarte al libro de Marcos, capítulo 10, del verso 17 al verso 22. Mira lo que dice Marcos 10 del 17 al 22, dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando su cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos el aceptar el cambio. Aquí dice que era un joven que de pronto tenía su vida definida. Era un joven que, según el relato, pues cumplía todo lo que Jesús le dijo que tenía que cumplir, porque dice que Jesús lo amó, quiere decir que él cumplía, era verdad. Pero él no quiso el cambio. Jesús le ofreció que le siguiera. Fue el único hombre que fuera de los 12, Jesús le dijo: sígueme. Y él no quiso. Dice que se fue triste. Se fue triste porque el mismo Jesús de Nazaret le dijo que le siguiera, porque no quiso el cambio. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos tristes porque nos hablan de un cambio? Mire, cuando usted se casa y su esposa le dice a usted: estoy en embarazo, mi amor, ahí hay un cambio. ¿Y usted qué hace? ¿Se va triste? No, mi esposa con embarazo, no, pues se supone que uno se alegra, ¿cierto? Y usted se alegra, y usted se alegró. Bueno, tuvo 1, 2, 5 y en cada uno se alegró. Ah, bueno, aceptó el cambio. Pero este joven no aceptó el cambio. Él se fue triste. ¿Y por qué se fue triste? Porque no quería dejar las posesiones, su posición, muchas cosas que de pronto tenían y le gustaba. Él dijo: no, yo no voy a dejar eso. No lo acepto. Y por eso se fue triste. Entonces nosotros muchas veces no aceptamos el cambio. Y ahí hay un problema. Porque muchas veces de pronto yo puedo decir: listo, yo no tengo, me quedo quieto, no lo hago, bien. Pero otras veces, pues ya te toca. Imagínate que tu esposa te diga, tiene embarazo, y te diga: no, yo no quiero que usted hubiera quedado en embarazo. Entonces, ¿para qué se casaste? ¿Para qué tuviste relaciones sexuales? Y no, es que yo pensé que usted se iba a cuidar, yo no quiero. Ahí hay problema ya, porque ya no hay nada que hacer. La decisión que tome va a marcar, ¿sí me entiendes? Si nace el bebé, va a marcar, porque de pronto ese bebé va a no tener un papá. Si deciden abortar, pues va a quedar marcado en la conciencia de ellos que en el fondo no quisieron tener un hijo y más bien decidieron que no naciera. Entonces son cosas que nosotros tenemos que mirar y que tenemos que aceptar muchas veces, aceptar esa parte. Y no es porque yo te esté obligando a que tú lo hagas, no. Es que en nuestra vida y en el recorrer de nuestra vida siempre van a haber cambios.
¿Mm? De bebé a niño, de niño a adolescente, adolescente a hombre mayor. Eso hay cambios ahí. Físicamente hay cambios. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Entonces, siempre va a haber. Tú tienes que prepararte, aceptar ese cambio. El segundo principio que te quiero regalar es entender el cambio. Tú tienes que aprender a entender el cambio. Una cosa es aceptarlo, otra cosa es entenderlo, porque muchas veces yo acepto el cambio, pero no lo entiendo. ¿Cómo así? ¿Sí? Ay, yo no sabía que un bebé no me iba a dejar dormir. Yo no sabía que ya con mi esposa, entonces la cosa es otra. No, yo tengo que entender el cambio. Y cuando yo lo entiendo, entonces tenemos que aprender a manejar. Porque cuando yo no entiendo el cambio, vienen conflictos. Y esos conflictos en el ser humano involucran las personas que tenemos a nuestro alrededor, involucran a Dios mismo, ¿sí? Porque nos enojamos, porque muchas veces nosotros pensamos que este cambio es tan chévere y usted se imagina algo y resulta que no resultó por ahí. No resultó. Entonces usted se enoja con las personas que tiene alrededor, se enoja aún con Dios mismo. Pero tenemos que aprender a entender el cambio, porque muchas veces ese cambio es para bendición tuya. Ese cambio es para que a ti te vaya mejor, pero hay veces no lo entendemos. Quiero regalarte Segunda de Reyes, capítulo 10, del verso 10 al verso 13. Segunda de Reyes 5, perdón, Segunda de Reyes 5 del 10 al 13, Segunda de Reyes 5 del 10 al 13, dice así. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué tal? Mire lo que Naamán creía. Naamán se hizo una película en su vida. Naamán iba por un cambio, claro. Estoy enfermo, quiero estar sano, ahí hay un cambio. Tengo lepra, grave, gravísimo en esa época. Quiero ser sano. Y él va donde el profeta y él se imaginaba que el profeta iba a salir, lo iba a saludar, iba a orar por él y se iba a ser sano. Pero resulta que él llega donde el profeta y el profeta ni siquiera sale, manda a un criado a decirle, dígale que se zambulla 7 veces en el Jordán y es sano. Y él se enoja porque no era lo que tenía en su mente. Yo le pregunto, ¿cuál era el objetivo de Naamán? Ser sano. El profeta le dice, vas a ser sano, zambúllete 7 veces. Y él se enojó. Se enojó. Entonces, ¿qué pasa si el profeta sale, ora por él y al final le dice, pues te cuento que no va a haber sanidad? ¿Había salido contento? Porque el profeta se oró por él, ¿sí ves? Entonces uno tiene que entender el cambio. Aún Naamán ni siquiera se dio cuenta. Por eso, si tú sigues leyendo el relato, una criada le dijo, pues venga mi señor, si tú hubieras pedido algo más complicado, ¿tú lo hubieras hecho? Pero mira lo que te pidió, hazlo. ¿Qué perdés? Bueno, para que usted sepa, lo hizo y fue sano. Entonces, pero aquí lo que te quiero llevar es que muchas veces no entendemos el cambio y al no entender el cambio, perdemos oportunidades, perdemos bendiciones. Tenlo en cuenta. El tercer principio es caminar en el cambio. El tercer principio es caminar en el cambio. Ese es el tercer principio. Yo tengo que aprender a caminar en el cambio. Muchas veces nosotros sí que nos cuesta esto, caminar en el cambio, porque para muchos no es fácil. Porque las emociones, pues, te hacen creer que lo que antes hacías o lo que tenías, era mucho mejor que lo que de pronto te van a dar o vas a tener. Eso nos cuesta a nosotros. Muchas veces nos cuesta esa parte, ¿sí? Pero qué bueno que usted pueda aprender a romper esa parte. Que usted pueda romper a decirle a Dios, Dios, yo necesito que tú hagas, ¿sí? Ese ajuste en mi vida para yo poder aprender a caminar en el cambio. Mire, yo toco mucho la parte de parejas y toco mucho el matrimonio porque ahí es donde más se ve los cambios que ha habido. ¿Sí? Hay parejas que les cuesta el cambio de soltero a casados.
Les cuesta. Hay veces, hay parejas que se casan y quieren seguir como solteros. No, ya no se puede seguir como soltero, ya hay un cambio, ahí no hay nada que hacer, ya no puede seguir como soltero. ¿Sí ves? Pero hay veces nos resistimos a eso y no nos gusta y no queremos. Entonces vienen los conflictos, porque si tú no caminas en el cambio, te estancas. Si tú no caminas en el cambio, las cosas no van a funcionar, no van a marchar. Entonces es muy importante que usted entienda eso. Por eso cuando vienen los cambios, yo tengo que aprender a caminar con sabiduría esa parte. Por eso yo te decía, primero tengo que aceptar el cambio, luego entenderlo. Claro, cuando yo lo acepto, lo entiendo fácilmente, puedo caminar. Pero si yo no lo entiendo, pues es difícil caminar en el cambio. Por eso nosotros en esas citas, ¿sí?, prematrimoniales que uno tiene con la pareja antes de casarse, son citas muy fuertes, muy directas, porque es enseñarle, recordarle, ¿cierto? Y acentuar en esa reunión o en esa cita que va a haber un cambio, que él tiene que caminar en ese cambio y que debe estar dispuesto a muchas cosas. Eso pasa, imagínate, nosotros solteros nos casamos, hay un cambio, luego vienen los hijos, hay otro cambio. Y hay parejas que, listo, se casan y vamos a esperar el hijo, y no llega uno, sino que llegan dos o llegan tres al mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo lo va a manejar usted? ¿Cómo va a caminar ese cambio? Tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados para eso. Por eso yo tengo que entender el cambio. Yo tengo que entender, por eso la Biblia es sabia, ¿no? Y vuelvo a tocar lo de las parejas. A mí la Biblia me habla de que yo tengo que ser amiga de mi pareja o amigo. Luego me habla de un noviazgo, luego me habla de casarme. Pero son procesos que yo debo conocer muy bien con quién me voy a casar. Tengo que conocer muy bien la persona. Pero muchas veces nosotros nos enamoramos o nos llenamos de pasión, entonces dejamos de un lado todo esto. Y cuando ya llegamos al matrimonio y que ya nos ponen los pies sobre la tierra, usted se da cuenta de que hay un cambio. Y usted de pronto ni lo ha aceptado, ni lo ha entendido, ni lo quiere caminar. Entonces mira, el problema que tiene es tan grande. Por eso usted ve tantas parejas que se divorcian, por eso ve tantas parejas que de pronto no funcionan, por eso ve tantas parejas que no quieren los hijos. Es por eso, porque no aceptaron el cambio, es porque no entendieron el cambio y porque no quisieron caminar en el cambio. Esto es para todo, créame, tu negocio, tu empresa, ¿sí? Mira, hay empresas que han quebrado. Hablemos pues de la parte empresarial, porque Crecí también maneja la parte empresarial. Hay empresas que han quebrado. ¿Por qué hay empresas que han quebrado? Porque no hicieron el cambio, se quedaron atrasados. Llevan la contabilidad con un cuaderno, llevan la contabilidad en papeles, cuando ya la contabilidad cambió hace mucho rato. Ya ha evolucionado muchas cosas y usted se quedó atrasado. Se quedó con el mismo letrero allí. Se quedó con el mismo frente, con las mismas vitrinas, con la misma máquina registradora. Y todo evolucionó, todo ha evolucionado. Entonces, ¿qué sucede? No caminas en el cambio porque no lo entendiste. Quebró. Tenemos nosotros que aprender a entender esa parte. Entonces, por eso es importante que tú aprendas a aceptar el cambio, aprendas a entender el cambio y aprendas a caminar en el cambio. Voy a hablarte de Josué capítulo 6, del verso 1 al verso 5. Hay un ejemplo muy bueno sobre ese caminar en el cambio. Josué 6 del 1 al 5. Mira lo que dice. Ahora Jericó estaba cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca,
y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué tal? Josué, estamos hablando de Josué. La historia dice que Josué era uno de los mejores estrategas para la guerra. Era el estratega número 1 de Moisés. Pero ya Moisés había muerto y el escogido para reemplazar a Moisés era Josué. Y Josué, como era un estratega militar, yo me imagino que Josué estaba pensando, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a Jericó? Jericó tiene unos muros muy altos, muy anchos, estaban fortificada la ciudad, pero Josué estaba tratando de mirar cómo organizaba y de pronto hasta ya lo tenía listo. Bueno, ya tenemos cómo nosotros vamos a pelear. Pero Dios lo llama y le dice, venga Josué, le tengo una buena noticia. Jericó es suyo, pero ustedes van a dar todos los días una vuelta durante 6 días. Y el séptimo día van a dar 7 vueltas. Va a sonar, ¿cierto?, las trompetas y van a gritar y los muros van a caer. Estamos hablando de caminar en el cambio. Piraúica. Fuerte, ¿cierto? De pronto uno lo lee así como que sencillo. Ah, bueno, chévere, sí, pues, fácil, fácil. Entonces imagina que es uno que griten un grupo de personas y que los muros caigan. Muros como de 3 metros de ancho y que los muros caigan hacia allá, no hacia acá, ¿no? Josué era un estratega militar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado así? ¿Cuántas veces de pronto Dios te ha hablado cosas y tú dices, no, pero ¿cómo así? Si Dios no, pero esto. O Dios te ha hablado a través de tu pastor, a través de tu asesor, pero tú de pronto dices, no, pero es que él no sabe nada de eso y me está diciendo que haga esto. No, si no es. No, créame. Muchas veces a caminar, cuando yo camino en el cambio veo cosas, porque dentro del caminar en el cambio las cosas van cambiando. A mí me pasó, mire, muchas veces me ha pasado. Pues a mí me enseñaron a estudiar la palabra, me enseñaron a hacer las prédicas y yo pues siempre he sido juicioso, me ha gustado estudiar y yo me siento a estudiar y a organizar mi prédica, ¿sí?, el tipo de sermón que voy a dar y lo organizo. Y me ha pasado muchas veces que voy a dar el sermón y cuando me paro allí en el atril para dar el sermón, para dar la prédica, Dios me dice, no des eso, busca tal versículo y predícalo. Al principio yo decía, no, pero ¿cómo así? Si Dios es un Dios de orden, ¿cómo me va a mandar a que yo lea ese versículo que ni siquiera lo he leído, no lo he estudiado? Mire, aquí ya tengo, Dios, vea, mire, tengo mi prédica bien jalada. Además, yo oré para que usted me dijera qué prédica y me dijo que era esa. Entonces, ¿cómo me la va a cambiar ahora ya cuando estoy parado frente a la gente? Y créame que al principio yo no le hacía caso a Dios. Yo decía, no, yo voy por mi prédica. Y una vez Dios me llamó y me dijo, venga, ¿usted va a hacer lo que yo le diga o hacer lo que quiera? Dígame, porque si no, entonces yo me abro de aquí, para que usted maneje esto y yo me abro. Porque usted dice que le ayude, que le dé sabiduría, que yo esté aquí, pero cuando yo estoy aquí y le digo que haga, usted no lo hace. Y empecé a hacerlo. Créame que me pasaba y empecé a hacerlo y la gente se arrimaba y me decía, uy, ¿qué prédica, pastor? ¿Qué prédica? Y acababa de leer el versículo y empezaba a hablar. Pues el Espíritu Santo colocaba palabras, me ayudaba. Eso es un cambio, eso es caminar en el cambio. ¿Sí ves? Eso puede pasar. Te lo hablo de pronto espiritualmente porque yo manejo estas cosas, pero a ti te puede pasar en cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados para caminar en ese cambio. Si no, las cosas se complican entonces. Entonces, si tú no caminas en ese cambio, entonces te vas a quedar siempre. No, ¿qué pasa si yo todavía estuviera peleando con Dios? No, yo no lo hago. Y cojo mi sermón, me siento, lo organizo y lo doy. Y Dios me diga, créame que eso sería, ¿sí?, metal que resuena.
Sería una prédica sin obediencia, sin espíritu, sin unción. ¿Por qué? Porque ahí no estaba Dios. Porque no, yo no quiero caminar en el cambio. Tengamos en cuenta esa parte. Y cuando usted tiene en cuenta esa parte, las cosas son diferentes. Entonces, qué bueno que usted de pronto pueda mirar eso. Y el cuarto principio sobre el cambio es ver los resultados del cambio. Ya el cuarto principio es donde usted ve los resultados del cambio. ¿Sí? Cuando yo acepto, cuando yo lo entiendo, cuando yo camino en el cambio, yo voy a ver resultados en el cambio. Y nosotros vemos resultados si somos constantes. Eso es clave. Constancia, la disciplina, la obediencia son claves en el cambio. Y créame, yo aprendí el ejemplo que le colocaba a mi propia vida. Yo ahora no tengo problema, sigo haciendo mis prédicas, mi sermón como debe ser. Y en cualquier momento Dios me dice, no, listo, no hay problema, pan, lo tiro. Porque así es Dios. Porque ya aprendí y he visto resultados. Porque Dios conoce el corazón de las personas que llegan. Yo no, pero Dios sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar. Por eso no le dé miedo, ¿cierto? Aceptar el cambio, entenderlo y caminar en él. Porque vas a ver cómo ese cambio te trae dividendos. Cómo ese cambio va a haber algo totalmente diferente. Las empresas que empezaron a actualizarse, hicieron cambios, crecieron. Los que dijeron, no, siempre lo hemos hecho así, fracasaron, quebraron. Te voy a colocar un ejemplo acá de ver resultados del cambio. Te voy a llevar a Lucas capítulo 5, del verso 1 al verso 10. Lucas 5, del 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí vemos, ve resultados. Pedro era un excelente pescador. Desde niño le han enseñado, ¿cierto?, el arte de pescar. Era un lago, ¿cierto? Es un lago. Y ese lago, pues Pedro lo conocía como la palma de su mano. Y Pedro sabía a qué hora y en qué lugar podían coger peces. Porque ya sus papás, su abuelo, su tatarabuelo venían, ¿cierto? Un arte de familia que ellos sabían a qué horas y en qué lugar era que habían los peces. Pero llega Jesús y le dice, vamos, boga mar adentro. Mar adentro significa boga a la mitad del lago. Y echa la red 10 de la mañana. Cuando a Pedro de pronto le han enseñado, mira, 3 de la mañana en tal parte del lago, ahí es donde se cogen los mejores peces. Y Jesús le dice, vamos a la mitad del lago, 10 de la mañana y tira la red. Y Pedro había ido a las 3 de la mañana a un lugar específico y no ha cogido nada. Y Jesús lo quiere llevar a las 10 de la mañana a la mitad del lago a que coja peces. Por eso Pedro le dice, pues, le recuerdo, hermano, que no hemos cogido nada. En otras palabras, pues fuimos al lugar y a la hora que es, y no cogimos nada. Pero en tu palabra, ¿sí ves? Aceptó el cambio. Mire, cuando él dice, más en tu palabra, ¿sabe qué es lo que hizo Pedro? Aceptó cambio. Cuando tira la red, entendió el cambio y caminó en el cambio. Lo entendió.
Hizo los tres, lo entendió, ¿cierto? Lo aceptó, lo entendió y caminó en el cambio. Eso hizo Pedro ahí. Porque él va a la mitad del lago, porque él le dice, mira, no hemos cogido nada, pero en tu palabra tiró la red. Él hizo las tres. ¿Y qué sucedió? Cogió los peces. Dice que Pedro, cuando él coge esos peces, Pedro se le arrodilla. ¿Por qué le arrodilla a Pedro? Yo me imagino que cogió peces que Pedro nunca había visto. Cantidad que nunca Pedro había cogido. Porque ver resultados. Siempre vas a ver resultados. Siempre vas a ver resultados. Pero tú tienes que aprender a entender, a aceptar ese cambio. Pero ese cambio no es en emociones. ¡Yujú! Ese cambio no es en razonamiento. ¡Yujú! Ese cambio, ¿cierto? Es un cambio donde el Espíritu Santo te ayuda y te da sabiduría para que lo hagas. Dios es el que te dice, mira, aquí va a haber un cambio, acéptalo, entiéndelo, camina y vas a ver resultados. Es importante que tú lo entiendas y cuando tú lo entiendas vas a ver algo totalmente diferente. Mira, te quiero leer esta partecita. Si usted es una persona que no le gustan los cambios, se va a estancar y nunca va a poder conocer lo que Dios tiene para usted y mucho menos va a evolucionar su fe. Recuerde que el lenguaje de Dios es un lenguaje de fe. Qué interesante es que tú puedas tener en cuenta esta prédica de estos principios, 4 principios dentro de un cambio, y que tú puedas ver cómo Dios puede meter tu mano por tu vida, por tu negocio, por tu salud, por tu familia, y puedes ver los cambios. Espero que le des me gusta a esta prédica. ¿Por qué no la compartas con alguna persona, algún familiar, algún amigo que de pronto la está necesitando? Y que puedas tú meditar en ella y aceptarla y crecer, porque vas a ver prodigios, milagros y maravillas. Familia, les queremos mucho y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.